Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Gota, soy desarrolladora front desde hace más de 13 años. Sí, sé que me veo un poco joven, así que pues lo que tiene, ¿no? Ser un poco friki. Llevo en esto suficiente tiempo como para saber las ventajas y desventajas que ha tenido todo este proceso de desarrollo web desde un principio, desde que estamos hablando de PHP y de todas estas cosas de hace mucho tiempo, de cómo ha venido evolucionando la web, el cambio de HTML5, CSS3, Canvas, el nuevo surgimiento de JavaScript con ECMAScript 6, ¿no? Entonces, he podido, con propia experiencia, ver cómo este tipo de tecnologías han ido evolucionando y cambiando la web. Hoy les vengo a hablar de las Progressive Web Applications, que son un poco también el cambio de un cambio más allá de lo que era antes la web. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de la necesidad que tenemos de crear este tipo de aplicaciones. Aquí podemos ver un poco el contenido de lo que va a haber en la charla, una introducción, qué es una Progressive Web Application, las diferencias entre una aplicación nativa, una aplicación web y una PWA, las ventajas y desventajas, cómo se compone una, React, cómo funciona con esta tecnología, un pequeño ejemplo para los que manejen, ¿hay alguien aquí que maneja React o web o aplicaciones nativas? Vale, hay gente, ¿no? Entonces, pues, esta charla es bastante amena, pero sí tendré algún tipo de conocimiento técnico, así que por eso he preguntado. Luego vamos a construir una aplicación progresiva con React. Para los que estén interesados en seguir aprendiendo, pues les daré algunos recursos y una pequeña conclusión acerca de si este tipo de tecnología es el futuro de las aplicaciones o si todavía falta un poco más, ¿no? Y luego, pues, preguntas por si a alguien le interesa un poco la charla y saber si tiene alguna duda. Pues bueno, yo creo que aquí todos tenemos un móvil, ¿no? Y todos hemos tenido la horrible disyuntiva de que nos hemos quedado sin espacio, ¿no? Sin rendimiento, que queremos tener aplicaciones, pero a la vez no tenemos suficiente espacio. Que ciertas aplicaciones mucho más grandes como Facebook, Instagram, WhatsApp, nos consumen mucho espacio y rendimiento. Que actualmente en la Play Store podemos ver que hay una cantidad enorme de aplicaciones nativas que casi ninguno de nosotros utilizamos. Utilizamos al final, pues, las primeras, ¿no? Esta revolución móvil lo que ha conseguido al final es eso, que tengamos un dispositivo en la mano, que estemos conectados a él 24 horas, para algunos, otros espero que no, que sean más como yo, que a veces deja el WhatsApp un poco ahí días sin contestar, y que pues vemos cómo grandes empresas invierten mucho dinero en diferentes sectores, no tienen su aplicación web por un lado, su aplicación nativa por el otro, pero al final no saca suficiente provecho de estas aplicaciones nativas. Y de ahí surge lo que es una aplicación progresiva, ¿no? ¿Qué es una aplicación progresiva? Una aplicación progresiva es lo mejor de estos dos mundos. Tenemos una aplicación nativa, tenemos una aplicación web y las unificamos para sacarle el mejor partido a ambas. Es una evolución natural, no es una aplicación nativa como tal, más bien vendría siendo una evolución natural de las aplicaciones web y pues incrementan un poco la funcionalidad de estas aplicaciones que ya tenemos desarrollando o que las empresas ya están desarrollando. La gente cree, con este boom y tal, mucha gente cree que estas aplicaciones son algo nuevo. Este tipo de tecnología es algo pues, que se lo ha inventado Google de la manga y ha dicho, ¡hala, toma, aplicación progresiva! Pues no. La verdad es que este concepto es bastante antiguo y viene desde la llegada del primer iPhone. En ese entonces, el primer iPhone pues, no tenía SDK, no tenía una App Store. Lo que tenía, y lo que en su momento Steve Jobs y Apple quisieron como
Estandarizar fue el uso de aplicaciones web a través de Safari, utilizarlas en el propio sistema operativo y trabajar con ellas. Se dieron cuenta que eso del 2007, eso era un poco inseguro, mucha gente se metía en el código, bla, bla, bla. Entonces sacaron la SDK. No funcionó, les parecía que esto es un poco guarro, estas cosas de aplicaciones web al final son un poco guarras, necesitamos algo más seguro, ¿no? Entonces vamos a trabajar en Objective-C, en Java, en lo que sea, en el lenguaje que trabajemos. En el 2013 nace Firefox OS intentando tener ese mismo pensamiento. Vamos a crear un sistema operativo para móviles que nos haga utilizar las aplicaciones web como aplicaciones nativas. Tristemente, esto no tuvo gran éxito y no fue en el 2016 cuando se acabó. Pero antes del 2016, en el 2015, llegó Franz Berryman y Alex Russell, que es un ingeniero de Google Chrome, que acuñaron el término de Progressive Web Application. Empezaron a decir lo que eran esas web progresivas, que iban a ser el futuro, que no sé qué. Y viene Google y dice, vale, esto me gusta, voy a promover esto. Voy a invertir mucho dinero en este tipo de aplicaciones, voy a sacar soporte para Google Chrome y voy a hacer de eso pues, un nuevo estándar, como HTML5, como, bueno, todas estas. Y hoy, en el 2019, pues es un término adoptado en toda la industria. ¿Pero qué es una aplicación web? ¿Qué es una aplicación nativa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué puntos positivos puede tener una? ¿Qué puntos positivos tiene otra? Para la gente que no sepa exactamente qué es una aplicación web, que yo creo que aquí la mayoría debe saber más o menos cómo va el asunto, ¿no? Pues son estas típicas aplicaciones que utilizamos desde el navegador, que podemos entrar en ellas y podemos guardar cosas en la nube o podemos entrar en las redes sociales. Normalmente entramos más desde el ordenador que desde el móvil y nos dan ciertas pues, ventajas en respecto a las aplicaciones nativas. Son actualizadas en tiempo real, o sea, si tú estás en producción y lanzas tu nuevo código, pues al usuario le va a llegar en tiempo récord. O sea, no tienen que descargarse nada ni nada, solo tienen que entrar a la aplicación web. Trabajan con las tecnologías web, que son HTML, CSS y JavaScript. Usan los estándares web. Dependen de Internet para trabajar. Si no tienes Internet, pues te sale pues, el típico dinosaurio de Google o lo que la pantalla que tenga que salir de que no hay conexión. Y eso es un poco usable, ¿no? Interrumpe el trabajo de cualquier persona que esté utilizando las aplicaciones web. No son instalables y pues no tienen los mismos accesos a los recursos como lo tendría una aplicación nativa. Ellos pueden tener acceso, yo qué sé, a la geolocalización, al micrófono si les das permisos, pero poco más. Al core, al hardware del dispositivo no tienen acceso porque son trabajadas desde el navegador. ¿Qué es una aplicación nativa? Pues una aplicación nativa vendría siendo todo lo que nosotros instalamos directamente desde la Play Store, ¿no? Bueno, a diferencia de las aplicaciones híbridas, que eso es un poco diferente. Una aplicación nativa está hecha con diferentes lenguajes de programación en base al sistema operativo que se utilice, son mucho más rápidas, tú puedes entrar, tienes acceso más al core del dispositivo, por lo cual tienen más ventajas, son instalables y consumen más espacio que una web, porque la web al final está en un servidor y tú lo que haces es consumir datos. Descargas una pequeña parte, pues, pero para poder trabajar, la descargas en caché, pero sigues consumiendo datos desde el servidor. Una aplicación nativa no tiene esa posibilidad. Una aplicación nativa tú la instalas desde tu dispositivo, te consume los datos que sea necesario consumir, te consume el espacio que sea necesario consumir y la tendrás ahí siempre. Las actualizaciones no son iguales. Tú cuando haces una aplicación nativa, tú tienes el pequeño problema de tener que subirla en la Play Store, tener tu cuenta de desarrollador, todo eso, actualizarla, que los usuarios se descarguen la actualización y todo eso. Es un poco también cortar el rollo al flujo de trabajo de la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué es una Progressive Web Application? Pues ahí viene el punto, ¿no? Es
un poco lo mejor de ambas cosas, como ya había dicho. Es el punto intermedio entre las dos. Con estas aplicaciones tú puedes instalarlas, puedes trabajar offline, son mucho más rápidas y no consumen casi espacio en el dispositivo, porque son realmente aplicaciones web mejoradas. Son como aplicaciones web, pero con muchas más vitaminas. Según lo que nos dice Google, ¿qué debe tener una aplicación progresiva? Pues tiene que ser confiable. O sea, que tú en el momento en el que entras en la aplicación no debe salir ningún dinosaurio diciendo, oye, no tienes internet. Eso no pasa en las aplicaciones nativas. Si una aplicación nativa entra si no tienes internet, pero necesitas acceso a internet, lo que te va a salir es necesitas conectarte a internet para usar esta aplicación. Cualquier cosa, depende de la aplicación. Tiene que ser rápida. Una de las razones por las cuales preferimos usar las aplicaciones nativas es porque son mucho más rápidas, a diferencia de las aplicaciones web. No es lo mismo entrar a Facebook desde su aplicación nativa que desde su aplicación web. Y tienen que ser atractivas. Eso significa que el responsive design tiene que estar a tope, tiene que tener una similitud con las aplicaciones nativas bastante estrecha, tiene que parecerse mucho a lo que vendría siendo una experiencia de usuario con una aplicación nativa, a tal punto que cuando el usuario entra a ellas, no diferencie entre una aplicación nativa y una aplicación web, que esté dentro de una aplicación. Aquí pues, hay diferentes características que cumplen las aplicaciones progresivas, como son las notificaciones, ¿no? Todos hemos tenido pues, notificaciones de que alguien te ha escrito, alguien te ha hablado, la típica notificación de una aplicación nativa. Pues esas aplicaciones progresivas poseen este tipo de funcionalidades. ¿Cómo se trabaja eso? A través de Service Worker. Es una tecnología que va por debajo y que te ayuda a mantener esa aplicación, una parte de esa aplicación funcionando por debajo de la web, que va a saber cuándo si mandas una notificación desde el servidor, esos Service Workers son los que se van a encargar de anunciarle al usuario, aunque no estés en la aplicación web. ¿Vale? Tienen acceso offline, como ya les decía, tienen que tener siempre acceso offline, es fundamental, de hecho se está hablando de prácticas de offline first, como mobile first, pero en offline, donde los desarrolladores tenemos otra vez, una vez más, ese problema de poder desarrollar aplicaciones, ya no pensando en si el usuario está conectado o no, sino empezamos a desarrollar pensando que el usuario no está conectado. Entonces, basándonos en esa premisa, podemos seguir desarrollando. Tiene una amplia capacidad de cacheo, porque pues, necesita mucho espacio, bueno, mucho. En comparación a una aplicación nativa son kilobytes, no necesita mucho espacio, pero para almacenar datos y lo que necesiten. Son instalables, tú las puedes ver en tu propio dispositivo, como si fuese una aplicación nativa, entras a ella y es que realmente no te vas a dar cuenta de la diferencia. Aquí, como veis, les pongo un ejemplo de una Pokédex, que es una Progressive Web Application. Cuando tú entras la primera vez en ella, a través de la URL, te aparece, lo primero que vemos es que hay un cambio en la barra superior. La barra superior cambia de color, no es el típico color de navegador. Vemos que es una aplicación que aparentemente se ve normal, una aplicación web normal, y aquí abajo vemos que ya el navegador nos está diciendo que podemos añadirlo a la página de inicio. Cuando le añadimos a la página de inicio y volvemos a entrar, vemos esto. Exactamente, tiene la misma sensación, el mismo look and feel que una aplicación nativa. Esto, pues, a nivel de usabilidad está bastante bien, la verdad. Y tiene la misma rapidez, en teoría, que una aplicación nativa. ¿Qué ventajas y qué desventajas esto trae en comparación con otras tecnologías? Yo diría que en comparación con las aplicaciones web, todos son ventajas, pero en comparación de aplicaciones nativas, ¿tiene alguna ventaja en contra de las aplicaciones nativas? Pues tiene varias. Primero, la ventaja que tiene en comparación de la web es que parece una aplicación nativa. Aunque no lo sea, lo parece. Y eso, como os decía, el look and feel
para un usuario promedio es mucho más positivo. Funciona sin internet, es instalable, o sea, todas estas cosas bonitas y positivas que tienen las aplicaciones nativas, pues ya las hemos transferido a las aplicaciones web. Básicamente, parece una aplicación nativa que tú puedes compartir a través de URL, o sea, tú puedes dárselo a tus compañeros y todo, o si tú estás, yo qué sé, en un evento, puedes compartirla, no tienes que pasar por la Play Store, se actualiza rápidamente y toda la distribución al final es vía web, o sea, están indexadas a los buscadores y todo esto, cosa que no ocurre de manera tan pura con las aplicaciones nativas. ¿Desventajas? Pues sí, las tiene. Es una tecnología de Google que desde el 2017 aproximadamente la están trabajando muy fuertemente, pero hay muchos navegadores que no poseen esta tecnología. Hay muchas empresas que todavía están trabajando en implementarlas en sus navegadores. Hasta hace nada en iOS no se podía implementar, pero ya iOS y Safari está trabajando en estas tecnologías. Aún así, eso no es del todo malo. Hablamos de aplicaciones progresivas. El término progresivo, al final, es: yo tengo una aplicación que funciona, aunque no tenga todo un dispositivo potente para hacerla. Le voy añadiendo funcionalidades a medida que mi dispositivo me los pueda añadir. O sea, si yo tengo un Internet Explorer, voy a seguir viendo la aplicación. De pronto no pueda añadirla al escritorio, porque eso también funciona con escritorio. O sea, tendrías una aplicación nativa, tanto de escritorio como de mobile, entre comillas, funcionando a través de la web. No todas las aplicaciones pueden ser progresivas, eso es una desventaja bastante grande. Aunque disfruta de ciertas funcionalidades de las aplicaciones nativas, no las tiene todas. Al final, una aplicación nativa ataca directamente al hardware, dependiendo de los permisos que le des, claro está. Una aplicación nativa al final siempre está trabajando así. La aplicación progresiva no deja de ser una aplicación web trabajada desde el navegador y mejorada. Entonces, muchas aplicaciones que son muy grandes, que utilizan ciertas funcionalidades como el NFC y otras funcionalidades, pues no se pueden nutrir de ese tipo de experiencia. Al final seguirán siendo aplicaciones nativas por su complejidad. Pero este tipo de aplicaciones nativas, que parecen más la copia de su aplicación web, les viene de lujo, porque estamos matando dos pájaros de un solo tiro, ¿no? O sea, dejamos de trabajar como empresa, dejo de trabajar en el desarrollo de una aplicación nativa, me centro en el desarrollo de una aplicación web y sigo teniendo el mercado de las aplicaciones nativas. Eso en costos pues se reduce muchísimo. Y bueno, hemos hablado un poco las ventajas, desventajas, todo eso, pero a todas estas, ¿cómo se compone una aplicación progresiva? ¿Qué puedo hacer yo si me estás diciendo que es progresiva, que es añadirle funcionalidades, no cambiar la web? ¿Qué puedo hacer yo para hacer de mi web una aplicación progresiva? Pues hay 3 tecnologías fundamentales para poder conseguir esto. Bueno, 2 y una que es bastante interesante, de la que hablaré ahora más tarde. La primera es el manifiesto. Este manifiesto no es más que un JSON, un archivo JSON que le va a decir al navegador pues lo que él necesita saber de la aplicación para que funcione de manera nativa. Le vas a mostrar el icono, los iconos que van a aparecer en el inicio, el color corporativo que tenga para cambiarle el color a la barra de navegador, el nombre de la aplicación, la descripción. Todo esto le sirve al navegador para entender cómo construir la aplicación nativa. Porque sí, lo que hace realmente Google por debajo es crear una mini APK con esos datos, una muy pequeña, que la instala directamente en el dispositivo. ¿Vale? No es que estés simulando una web, estás instalando una pequeña aplicación en el dispositivo, que aún así requiere conectividad y todo eso, pero con Service Worker pues podemos cachear archivos para
tenerlos pues, a disposición del usuario cuando esté offline, ¿no? Entonces, el manifiesto de la aplicación es nada más y nada menos que metadatos para que el navegador sepa de qué va la aplicación. Luego están los service workers, que en realidad parece que es magia negra, que hay mucho revuelo porque no se sabe qué es service worker, o si se sabe, o no sé, o bueno, qué es esto. En realidad, service worker no es más que código de JavaScript que trabaja en segundo plano. Es una serie de comandos de JavaScript que trabajan en segundo plano. Cuando tú entras a una web normal, esta se ejecuta, va trabajando, pero en el momento que tú la cierras o la refrescas, se terminan los procesos, mueren los procesos y vuelven, si la has refrescado, pues vuelven a desarrollarse los procesos, se vuelve a compilar el código, se vuelve a leer el JavaScript y todo eso. El Service Worker, aunque tú cierres la aplicación web, va a seguir trabajando, ¿vale? Pero una mínima parte. ¿Esto qué quiere decir? Que él se va a encargar de si hay notificaciones, activarlas. Si vemos que necesitamos recursos, los pide al caché, si los tiene, y si ya tenemos conexión a Internet, es el que se encarga de descargar estos archivos nuevos, estas actualizaciones, para mantener la página web actualizada. Aquí vemos un pequeño flujo de cómo funciona un Service Worker, que en realidad también una funcionalidad muy interesante es que como es un proxy que interviene en las llamadas del servidor. Si él ve que el servidor ya tiene esa información cacheada, si él ve eso, él lo que hace es cargarte la información cacheada. Si ve que hay diferencia entre la información del servidor y la información que tienes en caché, entonces lo que él va a hacer es refrescarte esa información del servidor para mostrarte, guardarla en caché y mostrártela. Si vemos aquí, vemos cómo viene la página, entra el Service Worker, intenta acceder a la network, ve que no se puede porque no hay Internet, busca en la caché, dice, bueno, pues hay información en la caché que me sirva, sí, vale, pues me la enseñas en la página. Básicamente eso es lo que hace un Service Worker un poco por encima. Y la tercera, pero no menos importante, es la aplicación, el shell de la aplicación. Que esto en realidad no es nada nuevo, solo que le han puesto un nombre más bonito y poco más. Que es básicamente el cascarón de la web, lo que vendría siendo como el template de la web. Lo más básico de la web que necesita ser descargado, para mostrarse siempre en caché. Como vemos aquí, ese es el template de la web, está completamente vacío, esto es lo primero que descargaría el Service Worker, y luego, si hay información nueva, pues va añadiendo el contenido. La App Shell es eso, el cascarón de la web sin contenido. Y ahora, pues, ¿cómo podemos crear una aplicación progresiva? Pues hay diferentes tecnologías, hay diferentes formas. Yo he querido hablar un poco de React porque es una librería que sigue viendo en auge y que creo que va a seguir en auge por un tiempo bastante considerable, que tiene muchas ventajas con respecto a otros frameworks y que nos hace, a la hora de crear una web aplicación progresiva, nos ayuda a crearla de una manera muy sencilla, la verdad. Si vemos las estadísticas, un poco quería meter esas estadísticas para un poco, pues, enseñar cómo React está poco a poco y cada vez más comiéndose el nicho de mercado y desbancando un poco a lo que vendría siendo Angular. Vue está un poco por debajo, que Vue también la verdad es que está bastante bien, pero por este tipo de cosas he querido pues, hablar más de React, ¿no? React tiene muchas ventajas. Muchos de los que trabajarán con React sabrán más de ellas y otros pues no. Una de las ventajas que tiene React es el DOM virtual. Esto, para la gente que no lo conozca, puede sonar un poco a chino. El DOM pues, es la parte de la aplicación web que trabaja en la modificación. Es el objeto que trabaja en la modificación de la estructura del HTML, lo que se muestra. Entonces, lo que hace React es no cambia directamente en el HTML,
sino lo que hace es que el DOM virtual que él tiene lo va cambiando de forma reactiva para hacer cambios mucho más rápidos. No sé si se haya entendido, intento explicarlo de manera más amena. La segunda ventaja es que es de Facebook. Es una gran empresa que está detrás de esto, que de hecho Facebook está hecho con React. No fue hasta hace unos años que decidieron liberar el código como código libre para que el resto de desarrolladores pudieran implementarlo. Entonces, esto tiene una serie de ventajas. Estamos hablando de una librería que crea una de las empresas más grandes actualmente a nivel tecnológico y además de eso es que la está implementando constantemente en su plataforma. Entonces, esa seguridad de saber que Facebook está hecha con React nos da una sensación más de estabilidad porque sabemos que si le funciona esto, oye, nos puede funcionar a nosotros también. Tiene una amplia comunidad y cada vez va creciendo más. Lo que hace que los recursos sean pues mayores, si tienes dudas o lo que sea, los cursos, tutoriales. Con React tienes muchísimo. A nivel de mercado cada vez hay más proyectos con React y parece que React pues está comiendo un poco el sector. Está enfocado en componentes. Esto es muy positivo si queremos reutilizar los componentes de nuestra web. Si queremos hacemos un botón y lo queremos reutilizar y todo eso, pues React es perfecto para ello. Utiliza las tecnologías web y además de eso utiliza lo último siempre de JavaScript y JavaScript puro. O sea, si alguien ha trabajado con frameworks como Angular o Vue, vemos que siempre tienen unas directivas diferentes, ¿no? No se trata de JavaScript puro. Cuando hablamos de React, sabemos que con React, si nosotros sabemos JavaScript, tendremos que aprender un poco en comparación de otros frameworks para poder trabajar en una aplicación compleja. Es isomórfico, que esto tiene que ver un poco con la indexación de contenidos y es flexible y se trabaja con React Native. React Native, yo creo que había una charla de React Native antes que la mía, ¿no? Pues es un poco una tecnología que lo que hace es crear aplicaciones nativas desde React. Nos facilita React la creación de una Progressive Web Application porque ya con el Create React App ya tenemos dos funcionalidades básicas, que es el manifiesto y los Service Workers. Él ya no los trae. Solo hay que hacer una pequeña configuración para poder hacerla 100% funcional, pero realmente React ya nos ofrece esto. Y ahora vamos a ver pues, cómo se construye una aplicación progresiva con React. Es tan sencillo, la verdad. Bueno, hablamos un poco de la base, ¿no? Porque para construir una aplicación progresiva completa, pues hay un tramo bastante largo, pero al menos la base ya React te la está ofreciendo. Para poder hacer esto necesitamos unos pequeños requerimientos que están instalado Node, un editor de código y pues tener bases de JavaScript, HTML, CSS, bases de web. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la consola de comandos. Node en sus últimas versiones ya nos tiene incorporado React, así que tenemos que escribir solo npx create react app y el nombre de nuestra aplicación. Entramos a la carpeta de la aplicación creada y le damos a yarn start, npm start, whatever. Cuando entramos a la carpeta del proyecto, vemos algo así, muy similar. Y vemos, aquí pues bueno, se ve un poco mal, pero vemos que en un principio podemos identificar que hay un manifest.json y hay un archivo serviceworker.js. El manifest va a ser básicamente esto, que era un poco lo que ya les había enseñado antes. Nos ofrece lo básico para poder explicarle al navegador de qué va nuestra aplicación. Y los service worker vendría siendo un archivo, este archivo, donde podemos empezar a trabajar con los service worker. React ya nos ofrece unos service worker básicos
para poder empezar a trabajar. Pero hay que tener en cuenta de que eso solo funciona, los service workers solo funcionan en producción. No es que solo funcionan en producción, es que en la misma página de Facebook nos advierte de que trabajar en modo de desarrollo con los service workers puede ser un poco complicado. Si vemos en la primera línea de código, donde dice Process Environment Node, pues vemos que dice que es igual a producción. Eso lo podríamos cambiar, pero obviamente, como ya os digo, no es muy aconsejable y Facebook ya nos dice eso no es una buena idea. Y para cambiar, ¿no? Dices, bueno, ya esto tengo que digitar pues una consola de comandos, darle a Enter y ya está, ¿no? Pues no. Para activar los service workers hay un archivo que es index.js y en él, que es este, es un pequeño archivo, tenemos que cambiar el método de un register por register. Si vemos en esta página anterior, pues vemos que está el método, que es exactamente el mismo archivo de service worker, que tiene una función register, y abajo pues tiene la función un register. La verdad es que no tiene ninguna complejidad si sabes JavaScript acerca de esto. Ya con esto, y lanzar la aplicación a producción, ya con esto tendríamos una aplicación progresiva, al menos la base. Aquí nos dice, he tirado jar build para crear la aplicación a la producción y luego nos ofrece montar un servidor para ver la aplicación en el servidor del localhost. Seguimos los pasos y es muy sencillo. Estarías viendo la aplicación en tiempo real enseguida. ¿Cómo sabemos que es una aplicación progresiva? Pues hay una herramienta que se llama Lighthouse, que vendría siendo esta. En esta es una herramienta que nos ofrece Google para poder basarnos en los estándares que ellos consideran que vendría siendo una buena aplicación. En Lighthouse realmente no solamente se habla de web progresivas, también se habla de optimización, de acceso, de muchas cosas, de rapidez y todo eso. Cuando ya tenemos una aplicación progresiva y le damos a F12, le damos a abrir a la consola de desarrollador, entramos en la pestaña de Audits, vemos cómo efectivamente ciertas características que debería tener una aplicación progresiva la está teniendo. Estas son screenshots de la aplicación que he hecho con React. Y en la misma herramienta de desarrollador podemos ver un apartado bastante interesante que es el apartado de Application. En el apartado de Application hay dos pestañas, una de Manifest, donde podemos ver exactamente el manifiesto que habíamos hablado anteriormente, y el Service Worker. Y vemos que efectivamente hay un Service Worker que está trabajando ahí, ¿no? Si hay una aplicación que no es progresiva, pues este tipo de pestañas estarían vacías. Y bueno, ahora les dejaré un poco alguna que otra web al que le interese conocer un poco más acerca de este tipo de aplicaciones, pues puedan seguir aprendiendo, porque bueno, esta charla es un poco corta para todo el mundo que es crear este tipo de aplicaciones. Aquí hay una serie de recursos, hay uno que me gusta mucho a mí, que es el primero, que es Awesome PWA. De Git. Aquí tiene una cantidad de artículos, cursos gratis y de pago, vídeos, de todo, en GitHub, que nos ofrece para poder aprender un poco más acerca de estas aplicaciones. También tenemos el curso de Google para crear nuestra primera aplicación progresiva. No se trabaja con React, se trabaja con JavaScript puro, pero es bastante fácil de seguir, la verdad. Después tenemos el tutorial de Facebook para montar una web progresiva con React. Y la última sería una web bastante interesante donde puedes ver una cantidad de aplicaciones y ejemplos de ciertas empresas que están cada vez más
pues, utilizando este tipo de tecnología. La conclusión de esto, pues no va a ser el fin de las aplicaciones nativas, ni mucho menos. De hecho, creo que falta muchísimo para eso, pero sí que es un avance, una escala mucho mayor para las aplicaciones web, ¿vale? Y creo que poco más. La verdad, espero que les haya gustado pues esta charla. Espero que haya sido amena y que les haya parecido medianamente interesante. La verdad, es un tema bastante curioso. Y muchas gracias.